Vamos a ir llamando al doctor Sebastián Masili para que pase. Sebastián es asesor externo de ProNutrition desde hace más de 6 años en todo lo referente a base de datos y análisis estadísticos. Doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires, especialista en cultivos de grano, también de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, ingeniero agrónomo en la Universidad de la República del Uruguay, profesor adjunto del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de la República en Paysandú, de la Estación Experimental Mario Vaca Sinoni. Sebastián nos va a hablar sobre limitantes de rendimiento de colza en Uruguay y conceptos generales sobre los factores que limitan el rendimiento en alto y bajo rendimiento en maíz. Sebastián, adelante. Recordamos el número de teléfono entonces para enviar preguntas y otra cosa que les vamos a decir, ahí Sebastián, 099-560-862, otra cosa que les vamos a decir, que las preguntas que por tiempo no se hagan aquí a los expositores, los van a tener a los muchachos después para realizárselas. Así que adelante Sebastián. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Simplemente aclarar que hoy vamos a hablar de colza, hoy vengo representando a la facultad, así que bueno, venimos trabajando hace tiempo, pero hoy vengo en ese marco. A diferencia de jornadas anteriores que yo les he presentado en este tipo de trabajos, todos los cultivos hacemos como una hora ahí de un slide tras otro, tratando de ver todos los cultivos, cuáles fueron los determinantes de rendimiento. Bueno, acordamos con Gustavo y con Pedro, bueno, empezar a trabajar de un cultivo a la vez. Este año tocó colza y tratar de entrarle más en detalle a la base de datos y no tratar de acordar algo y por lo menos a partir de esa información lograr algo un poquito más concreto y que nos quedemos con una idea de por lo menos un cultivo por año o un cultivo por jornada. Obviamente que hay información que queda interna y que ustedes la van trabajando a nivel de empresas, pero que en esta jornada poder entrar en más detalle en el cultivo de este año vamos a entrar principalmente en el caso de colza. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Entonces, evaluar los manejos agronómicos que operan como limitante del rendimiento. Bueno, ¿cuáles manejos maximizaron los rendimientos? Son las dos cosas, pero nos planteamos analizarlo. Bueno, ¿cuáles son las limitantes que han tenido a partir de la base de datos para obtener más rendimientos en el cultivo de colza? Y como hace tiempo yo vengo trabajando desde la investigación, tratando de comentar la importancia de la biomasa acumulada a inicio de elongación en el cultivo de colza. Este año es un año particularmente que el colza es con muy poquita biomasa acumulada al inicio de elongación y eso define el potencial. La biomasa que tengan acumulada en ese momento define el potencial y las medidas de manejo, especialmente lo que fertilizamos a partir de ese momento, va a estar definiendo en función de cuánto potencial podemos generar. Entonces, a partir de la base de datos que ellos tienen muy bien georreferenciada, bueno, ya vieron parte anteriormente, podemos llegar a muchas chacras, un área muy importante que les voy a mostrar, atender, por ejemplo, índice verde, NDVI, y estimar de alguna manera la biomasa acumulada en ese estadio, a partir de eso ver el potencial que tenía el cultivo en ese momento y cómo interaccionó con el resto de las variables. Yo creo que es fundamental, en la medida que habrá mucho más área de colza que otros años, es definir bien qué potencial genera en ese momento. Y porque bueno, se ven fotos, veo cultivos que decimos qué linda colza que tenemos, pero está en B6 empezando a elongar y tengo 200 kilos, 300 kilos de materia seca acumulada con una roseta de 15, 20 centímetros. Es un cultivo que tiene un potencial bajo. Después podemos sacar 1500 kilos, pero va a estar limitado y lo que apliquemos a partir de ahí va a estar determinante de los costos que estoy a estar incurriendo en un cultivo que ya no tiene potencial. Yo siempre le digo, si tenemos un trigo Z30 que está feo, una soja, una colza que está feo, un cultivo de invierno, nosotros nos damos cuenta, ya sabemos que no le vamos a gastar o que no vamos a aplicar determinado manejo. Hoy en colza, como que todavía esperamos magia, por lo menos de uno, pero bueno, se va a acomodar, después ramifica y en realidad el potencial ya está comprometido. Entonces parte de la charla es, bueno, ver cómo hacemos para llegar a ese momento de la mejor manera posible a partir del manejo que han hecho este grupo de productores. Esto no tiene toda la respuesta, sino tiene la respuesta para el grupo de productores de la forma que manejaron los cultivos en esta base de datos. Tengo que apuntar para acá. Bien, para ver la base de datos, bueno, estos son los productores, las empresas que participaron. Como todos los años siempre hay cuando cerramos la base, este año cerramos bastante antes, entonces algunas empresas que van afuera, pero la idea es que bueno, después se complete la base, esas son la base de productores, es una base amplia de productores. Los primeros años que evaluaban colza eran algunas empresas particulares, hoy está más masificado el cultivo y más masificada la carga de información por parte de ProNutrition para el cultivo. Y este es el área que ha ido, como ha ido creciendo en las distintas zonas, casi toda el área, la mayor parte del área está ubicada en el departamento de Soriano, en torno a Mercedes, y Colonia son los dos departamentos que abarcan mayor proporción del área. Eso hace que cuando estuvimos analizando este dato, tenemos 9.600 hectáreas para analizar, que eso sería poco para una base común,
pero una base que está toda ambientada, eso me generó un total de 470 unidades de manejo, son 20 hectáreas más o menos por ambiente, o sea que a partir de una base relativamente chica, que en un análisis normal sería, podríamos decir poco, podemos decir mucho más de lo que podría esperarse porque tenemos esas unidades de 20 hectáreas por unidad que tanto es georreferenciada y que le podemos pedir datos de cosas que no capturamos en su momento, que no medimos, pero que hoy a partir de las imágenes pasadas podemos tener esa información disponible. Lo cual destaco bastante la buena calidad de la información que estamos trabajando y accediendo para poder hacer algunas inferencias que antes no hacíamos o que no podría hacer en otro tipo de trabajo. La segunda cosa, ya empezaron a parecer distinto como esperaba, pero bueno, este es cómo fue cambiando el rendimiento a lo largo del tiempo y cómo fueron apareciendo los cultivares invernales. Pollack siempre me pelea, yo decía los invernales no andan acá en Uruguay en 2016, 2017, y bueno, empiezan a aparecer, empieza a haber más área, empiezan a tener rendimientos relativamente buenos, o sea que podemos, bueno, me puedo haber equivocado, pero empiezan a aparecer materiales que hacen viable el cultivo. Y en general cuando uno mira, lo que está acá arriba es el N de chacras, o sea que para invernales vamos a poder decir relativamente pocas cosas porque tenemos solo 30 unidades de manejo, de en torno a 20 hectáreas, pero para primaverales tenemos casi 440 chacras de primaveral a partir del cual vamos a trabajar y eso como han ido variando el rendimiento y si bien el N es chico uno ve que los invernales han tenido, a pesar que tienen poca área, menos disperso y más concentrado, han tenido un comportamiento medio un poquito superior. Cuando vemos la media ponderada de ese periodo, la base tiene una media de 1.837 kilos por hectárea de colza primaveral y 2.000 kilos de colza invernal. Estamos hablando de rendimiento muy por debajo de los potenciales, muy por debajo de los datos que yo obtengo en experimentos, que están por encima de los 5.000 kilos por hectárea, pero si lo comparamos con la media de trigo, si pensamos que el rendimiento de colza es la mitad del rendimiento de trigo, en el largo plazo, bueno, esta sería el equivalente a tener una media de 4.000 kilos de trigo por hectárea. Con lo cual, bueno, cada uno evaluará cómo se ubican esos 4.000 kilos de trigo, o sea que es una media baja, pero no creo que muchas empresas, muchas áreas tengan una media constante de 4.000 kilos por hectárea. O sea que cuando pensamos cuánto vamos a subir el potencial, tenemos que tener en cuenta ese 50% para ver realmente cuánto vamos a poder crecer. Porque es bastante difícil mantener rendimiento muy por encima cuando con los cereales que lo conocemos, lo manejamos mejor, no tenemos rendimientos medios en largo plazo tan altos. La segunda cosa es ver cómo fue la distribución de datos. Bueno, para las invernales es difícil con poquitos datos suavizar una curva, pero no hagamos mucho por ahora, pero con las primaverales es interesante ver cuál es la probabilidad de rendimiento. La primera cosa es que los mejores chacras, los mejores ambientes, ni siquiera una chacra, los mejores ambientes de 20 hectáreas tuvieron un máximo de 3.000, 3.100 kilos por hectárea. Ese sería el máximo potencial. Hoy vi que estaban haciendo experimentos de potencial. Bueno, si pensamos colza, manejada por productores, no experimentalmente, de esta base de datos, estamos que 3.200 kilos sería el techo de rendimiento. Entonces después cuando apliquemos insumos, cuando fertilicemos, pensemos que si no cambiamos los cultivares, no hacemos algo muy diferente, tenemos que fertilizar para ese rendimiento, o el equivalente a 6.000 kilos de trigo. O sea que estamos con una limitante o en el techo que estamos alcanzando. Si ponemos en la cuenta 3.500 kilos, bueno, no hay ni una chacra ni un ambiente que haya obtenido eso en términos promedio. Y eso está bueno tenerlo en cuenta. Eso no quiere decir que una foto, un monitor en un puntito pueda haber tenido 4.000 y algo kilos. Pero ningún ambiente de 20 hectáreas logró superar esos 3.100, 3.200 kilos por hectárea. Y eso lo voy a repetir muchas veces porque creo que es una limitante, nos está limitando la forma de pensar cuando definimos la fertilización básicamente nitrogenada. La otra cosa es si vemos 2.000 kilos, que todos queremos sacar por lo menos 2.000 kilos, bueno, parece bastante probable. Solo un 40% de las chacras tuvo más de 2.000 kilos, pero el 60% de las chacras estuvo por debajo de los 2.000 kilos por hectárea. O sea que es al revés lo que dije. O sea, no es tan probable. Tengo una probabilidad, ni siquiera el 50% de sacar 2.000 kilos si yo mantengo eso. Y si ya coloco un dato un poco más bajo, bueno, 1.500 kilos, como un dato, bueno, no sé cómo darnos los números ahora con todos los cambios de cabello, pero 1.500 kilos siempre un valor que todos queremos decir, bueno, el equilibrio está ahí en 1.200, 1.500 kilos, por lo menos con los datos de FUCRE, bueno, 30%, solo 30% de los ambientes están por debajo de eso, o sea que es probable que nos vaya bien económicamente con la colza, porque hay una proporción de ambiente muy bajo que da menos de 3.000 kilos, pero es difícil romperla, salir para el otro lado porque los rendimientos máximos están limitados en el máximo, pero además la probabilidad de ocurrencia de cualquier de los rendimientos que nos gustaría tener es baja, es bastante baja. De vuelta, pueden haber una base de datos que diga otra cosa, pero con los datos de la manera que están calculados, esas son las probabilidades que estamos teniendo. Bien, entonces, para trabajar con esto, hicimos lo que hemos hecho hace mucho tiempo, es tratar de trabajar con estos árboles de distribución de rendimiento. La diferencia de estos árboles que hemos trabajado, hemos aprendido en el periodo un poquito más, antes hacíamos un árbol bastante sencillo,
Ahora estamos trabajando con algunos sistemas estadísticos que en realidad no corremos solo un árbol, corremos una cantidad de árboles y lo que yo voy a presentar es el árbol que mejor representa. Después si a alguno le interesa el término estadístico les contamos, es bastante largo, pero de alguna manera las ramitas que les voy a contar son las que mejor representan lo que ha pasado en la base. Y eso realmente cambia bastante como lo hacemos antes como lo hacemos ahora. Y la otra cosa que hemos eliminado dentro de la base, o de cuando calculamos el árbol, todas las variables están correlacionadas. Y eso cambia bastante los datos. Por ejemplo, si yo fertilizo potasio en función del potasio en el suelo y tengo un modelo y coloco las dos variables, yo estoy mezclando los datos, porque en realidad hago una cosa en función de la otra. Es como un ejemplo que de repente una variable no aparece porque la tuve que sacar porque está correlacionada muy fuertemente con otra. Bueno, dijimos que la media es a 1.800 kilos, el 100% de los datos estaban en eso, 1.800 kilos por hectárea. Y la principal determinante del rendimiento, contrario a lo que yo le he dicho en 45 charlas que he dado por facultad, es la población. La población no es la población promedio ni de mi parcelita, sino la población como ustedes cargaron, como ustedes la midieron. La población promedio de esa unidad de manejo. Y ahí me separa en 60 plantas, 59 plantas por metro cuadrado. Quiere decir que todos los ambientes que en promedio tenían más de 59 plantas por metro cuadrado, que yo acoto seguramente son ambientes que no tenían huecos, porque para tener en promedio 60 plantas significa que tengan pocos ambientes de cero. Bueno, tenían 1.900 kilos, subían el rendimiento, y ya los que tenían menos de 60 plantas tenían rendimientos menores. Entonces hay un tema ahí de población per se, pero hay un tema asociado a cómo seguramente están distribuidas esas plantas en la chacra. Y yo básicamente lo que voy a intentar mostrarle que son los huecos que faltan, los lugares con menos de 30 plantas que tengo en todas las chacras, que muchas veces suman una proporción bastante alta. Lo interesante de esto es que como el ambiente tiene 20 hectáreas y a priori cargaron la población de ese ambiente, bueno, esto está bastante bien representado. Después hay un efecto cuando el ambiente es bueno, que es la zafra. Acá tendríamos que haber cargado otras cosas para el efecto zafra que es, pero básicamente cuando miran estos años están representados por dos cosas. En el periodo crítico, ¿se acuerdan que el periodo crítico de determinación de rendimiento de colza son 100 grados días después que arranca la floración? O sea, hay muchas chacras ahora en periodo crítico. Bueno, los años que uno mira que llovió mucho, que hizo mucha temperatura son promedios de muchos días por encima de los 15 grados y son peros ambiente. Y coincide de forma bastante altos días, muchos días de lluvia con mucha nubosidad y que además se generan otros problemas cuando está lloviendo y el cultivo está cuajando. Y la segunda son temperaturas muy por encima de los 15 grados. Por eso el norte tiene algunos problemas. Cuando me muevo muy al norte y me tocan años como este, bueno, el rendimiento va a estar limitado. Tuvimos semanas enteras en la zona de Paysandú de 20 grados, 21 grados. Y eso tiene un peaje importante en el rendimiento porque acorta el ciclo, pero además se generan otros factores ecofisiológicos que determinan una disminución del rendimiento. Bueno, hay un efecto zafra que yo a priori no lo puedo hacer, no lo puedo saber y no puedo hacer mucho, pero cuando el año es bueno, una cosa que empieza a parecer como muy relevante ya no es la dosis de nitrógeno. ¿Por qué no es la dosis de nitrógeno? Porque vamos a ver que la cantidad de nitrógeno que están agregando en esta base es bastante alta, ya no es un tema de cantidad. Podría ser un tema de distribución, de cuándo aplico la primera dosis, cuándo aplico la segunda, pero no tenemos muy bien cargada la base en los días post aplicación, como podemos tener en alguna otra base. Es algo que tenemos que mejorar en el futuro. Pero empieza a aparecer como limitante la relación nitrógeno-azufre. No de la planta, sino cuánto nitrógeno, la reacción nitrógeno-azufre que yo agrego. Hoy mostramos un experimento que tenían unos tratamientos de 190 kilos de urea y 15 de azufre, y le daba mucho peor que otro que tenía 190 y 30 azufre. Uno puede pensar que es la dosis, pero también podemos pensar cuando yo agrego mucho nitrógeno y no lo acompaño con azufre, estoy desbalanceando la planta. Entonces tengo que agregar el azufre para corregir el nitrógeno exceso que agrego. Entonces empecemos a pensar cómo agrego ese nitrógeno azufre. Y más o menos esto coincide con la cantidad de trabajos internacionales que cuando yo fertilizo por encima de 6, 7, la relación, bajo el rendimiento. ¿Está claro? Entonces yo me voy de mambo, empiezo a aplicar más nitrógeno y me olvido el azufre porque no tengo a veces una fuente con que agregarla y bueno, me empiezo a desbalancear. Entonces si corrijo, por ejemplo, azufre solo con urea azufrada y bueno, estoy casi en el límite. ¿Está claro? Entonces me estoy quedando corto azufre. Y ahí puede ser que me quede corto azufre, que agregué mucho nitrógeno para el potencial y para el azufre que tengo. Entonces no siempre se arregle una cosa con la otra. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No siempre agregar más es mejor y a veces tengo que agregar el azufre para arreglar el desbalance que generé antes. Entonces empecemos a pensar. Por eso todas las fuentes que pueden aparecer de agregar azufre que no estén asociadas a la urea o la urea que nosotros conocemos, a la urea azufrada, que es lo que más se usa, cualquier fuente que tenga una relación un poquito mejor NS, yo creo que va a tener un aporte positivo. Y ahí hay 500 kilos casi diferencia, 480 kilos, 500 kilos de diferencia por desbalancear de esa manera. Ahora después vamos a desarrollar un poquito más.
Y después el otro factor, en los ambientes muy buenos, en los años buenos, es el pH en suelo. Y eso es bastante relevante y coincide bastante con los trabajos que están haciendo. Está en todos los libros que cuando ya el pH está por encima de 5,4, 5,5, afecta a cualquier cultivo que estamos sembrando. La colza muy afectada, la soja, perdón, muy afectada, pero la colza hay muchos trabajos que están muy afectados por encima de 5,4, 5,8 en función del trabajo. O sea que cualquier trabajo que lleve a encalar o bajar el pH o elegir sitios que no tengan este problema, que es bastante más difícil cada año que pasa, además estoy fertilizando cada vez más, estoy generando un ambiente más con pH más bajos, voy a tener un problema. O sea que coincide bastante con lo que sabemos de la información y con lo que se está trabajando en la vuelta. Bueno, los años que no son tan buenos, ¿qué es lo peor que me puede pasar un año que no sea tan bueno? Y cuando no es tan bueno es, llueve mucho y además tengo mucha temperatura y sembrar tarde. Yo siempre digo, con los experimentos míos tengo una ventana de siembra enorme. Pero si justo como este año, yo vivo en el norte, ¿no? Y viví todo en el norte, que fue bien distinto que acá, ¿no? En el norte no llovió mucho, hizo mucho calor, pero mucho llovió. Yo justo sembré tarde porque no pude sembrar temprano. Y me llueve mucho, pero además tengo temperatura, se me acorta mucho el periodo vegetativo, pero muchísimo el periodo vegetativo. En una semana acumulamos en algunos días 100 grados día. O sea, va rapidísimo el ciclo. Disminuye la producción de biomasa. Muchísima producción de biomasa, inicio de elongación. Afecté el potencial. En un año normal o promedio no sería problema, pero en un año con mucha lluvia, pero especialmente con mucha temperatura, sembrar tarde y ese acortamiento del periodo crítico de alguna manera genera, del periodo de crecimiento vegetativo, me genera un impacto muy negativo al rendimiento. No generé ninguna estructura de captura de radiación lo suficientemente grande para capturar la radiación y para poder después ramificar. No tengo energía, no tengo capacidad de crecer el cultivo. Esto no significa que tenemos que sembrar en abril, ¿no? Porque cuando sembramos en abril, porque no quiero sembrar tarde, bueno, coloco el riesgo de helada muy grande. ¿Está claro? Es en determinados ambientes y no todos los años. Cuando yo los datos experimentales que les voy a mostrar, tengo un rango de fecha de siembra enorme. Pero cuando uno coincide fecha un poquito más tardía y temperaturas altas, empiezan a pasar estos detalles. Los años, ¿cuándo tengo pocas plantas? En dos ambientes. El ambiente peor que tengo pocas plantas es, en el caso de esta base, es cuando sembré con Altina. Que bueno, hay cantidad de productores que tienen recontra ajustado el manejo Altina. Pero como hablábamos con Gustavo y con Pedro, muchos de los Altinas que están en esta base son productores que siembran la colza por las dos y si queda, queda. Y ese ambiente tengo pocas plantas y bueno, termino con bajo rendimiento. Y si tengo baja población y justo sembré a 38, y ahí ese rendimiento está disminuido. Cuando siembro a 19, aún con pocas plantas, el rendimiento se puede compensar más. Es muy coincidente con la información que tenemos. No estoy diciendo que siempre hay que sembrar 19, porque en las ramas de alto potencial no hay un problema. Si yo logro poblaciones adecuadas, lo que pasa cuando estoy sembrado 38, muchas veces tengo rastrojos, tengo una cantidad de condiciones que hacen que yo haya elegido sembrar 38 para implantar el cultivo. Y si justo logré baja población, la baja población y la distancia larga, más ancha entre filas, me genera una disminución del rendimiento importante. ¿Está claro? Entonces, esto es algo interesante a ver. O sea, no estábamos diciendo que no se puede sembrar 38, pero cualquier pérdida de población va a ser mucho más grave que cuando estoy con plantas más cerca. Y no quiero entrar en la discusión de la 38 siembra mejor 19 porque está laudado. Si puedo sembrar más cerca y lograr buena población, va a ser mejor. Si no puedo, porque tengo mucho rastrojo, bueno, está bien sembrar 38, pero está sabiendo que tenemos un peaje que seguramente de potencial de rendimiento y si justo tengo la mala liga de tener a su vez baja población, el rendimiento va a estar afectado. Yo creo que ahí queda resuelto y se pueden hacer las dos cosas y tener buenos rendimientos. Después hay un efecto zona. Bueno, al norte yo le decía, hay proporción baja de chacra que estuvieron bien de población, que estuvieron mal de población, que estaban en 19, pero estaban en el norte en años particularmente calientes. Y en el resto de las zonas, de vuelta, relación nitrógeno-azufre. Cuando yo no me di cuenta que, bueno, tenía una población adecuada, me parecía que el cultivo estaba buena, pero yo me desbalanceé en nitrógeno-azufre, básicamente en esta base que agregué mucho nitrógeno, se me fue la moto con nitrógeno, agregué mucho y me quedó desbalanceado con azufre. Ahí tenemos una duda, si agregué poco azufre o en realidad si agregué poco nitrógeno y generé ese desbalance. ¿Está claro? Entonces ahí como, acá encontramos de la forma bastante adecuada unos caminos tecnológicos por donde seguir o unos puntos rojos donde mirar. La población como algo que todos sabemos como un problema, pero no la población per se, sino los huecos. Vamos a discutir bastante de acá en adelante cómo fertilizo con nitrógeno, pero más que nada cómo defino el potencial. ¿Por qué voy a agregar tantos kilos de nitrógeno si mi potencial máximo son 3.000 kilos por hectárea? Hay que discutirlo a eso, cómo lo manejamos. Y algunos casos de fecha de siembra y demás. Bueno, así que vamos a tratar de a poquito desarrollar los temas
más importante, por lo menos remirar la base de datos en esos temas particulares, ir relacionando lo que dice la base de datos con la información que hemos generado a nivel experimental esos años anteriores. Bueno, y los invernales, me había olvidado, bueno, tengo poquitos datos, determinante rendimiento, la fecha de siembra. Para los híbridos que ahí estaban sembrados, que son casi ninguno los que hoy se siembran, o sea, hoy los híbridos que hoy seguramente están en la base son todos nuevos, 15 de abril era la época. Eso es bastante coincidente con los híbridos que había sembrado. Fechas posteriores están asociadas a menor rendimiento y básicamente por una inducción más tardía. Podemos discutir los que interesa invernales, pero esto puede cambiar bastante importante porque, como ustedes sabrán, hay un ingreso en el mercado de muchos cultivares invernales nuevos que pueden hacer alguna diferencia, que son un poquito más cortos, que necesitan menos horas de frío. Bueno, lo estamos evaluando, no si realmente es así, pero es probable que el cuento invernales funcione. Por ahora, mientras eso no cambie, bueno, 15, 20 de abril, siembras posteriores, y bueno, estoy apostando o está seguramente asociado a menor rendimiento. Básicamente porque va a tener una inducción floral menor. Bueno, se desbalanceó todo esto como aparecen los datos, pero bueno, vamos arriba. Estos son los invernales. Es la rendimiento de fecha de siembra. Dijimos, bueno, siembras antes del 10-15 de abril, rendimiento mayor, siembras posteriores, rendimientos menores. Vamos a ver que acá, para esta base en particular, hay un temita ahí para tocar, que es, normalmente estos que están sembrados tarde, vamos a ver que están asociados a bajas poblaciones. Entonces, en realidad, yo no puedo separar. El modelo del árbol me dijo esa interacción que la fecha siempre es más importante que la población, pero bueno, justo estas tardes, las sembré tarde y tenían pocas plantas. Entonces, bueno, hay un tema ahí que, para discutir a ver si hasta cuándo puedo sembrar los invernales. Y los primaverales, tengo un rango de fecha bastante grande. No veo un grupo de fechas importante, pero cuando yo corro un modelo del percentil 90, o sea, el 10% de mejor de datos y el 10% peor de los datos, me da que los máximos van cayendo. Esta es significativa, esta tendencia. Yo puedo tener una caída de rendimiento a partir de mediados de abril hasta mediados de junio. O sea que voy cayendo los máximos rendimientos y al medio pueden pasar muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Bueno, algunas medidas de manejo que vamos a ver, la fertilización, pero también pueden pasar las heladas o temperatura fría que yo tengo. No hay discusión que yo siembro más temprano y coloco el periodo crítico más temprano, el rendimiento potencial es mayor. Si no hay heladas, cualquier periodo crítico que ocurra lo más cercano a los 15 grados está muy estudiado que tiene mayor potencial de rendimiento. Pero también tengo mayor riesgo de helado. Entonces hay un trade-off, un compromiso entre cuánto potencial quiero construir y cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir por las heladas y a partir de cuándo la aseguradora empieza a cubrir, que si es 15 de septiembre va a ser tarde para la mayoría de esta siembra. Entonces ahí hay algo para discutir. Y cuando uno mira información publicada, información que hemos publicado previamente, bueno, Jaiol 830, que es un híbrido invernal que no está en la base de datos, pero que era bastante más largo que lo que estamos sembrando, me daba rendimiento hasta el 8 de junio se caían, pero cuando uno quería los máximos tenía que irse a mediados de abril, principio de mayo. Y algún trabajo que hicimos con el Material Inspiration, que está en la base de datos, también nos daba que siembras después de mediados de abril los rendimientos caían. O sea que es bastante coincidente lo que encuentran en la base de datos con la información que nosotros teníamos. A sembrar después del 20 de abril, y bueno, es un problema para cualquier invernal, por lo menos con lo que conocemos ahora. Y para las primaverales, cuando yo me juntaba una cantidad de datos de experimento de un tiempo, bueno, daba que entre fin de abril y mediados de mayo, principio de junio, tenía los máximos rendimientos en ausencia de heladas. Estos eran todos sitios donde no habían ocurrido heladas, las heladas no habían sido importantes. Cuando yo colocaba las heladas, eso se quedaba bastante más desprolijo. ¿Está claro? O sea que es muy coincidente. No quiere decir que no aprendimos nada, pero bueno, está bueno cuando empieza lo que dice la información con lo que le está pasando ocurre, afirma más lo que están haciendo o los riesgos que están tomando. De riego helada, bueno, hace unos días terminamos de publicar este artículo que es riego helada para colza y carinata en esta región del mundo. Encontramos alguna asociación con lugares con distintos riesgos de helada. Esto, para el caso de la calle, Uruguay y Argentina, porque lo hicimos para Entre Ríos también, pero por ejemplo, Mercedes, 33 y Trinidad se comportan parecido en el riesgo de helada, por lo menos con las bases de datos que tomamos. Me olvidé de comentar al inicio que toda esta presentación la hicimos con Maxi Iberocay, porque él participó bastante intenso en este trabajo. Y por ejemplo, Paysandú, Colón y Ayun tienen riesgo de helada, por lo menos en el periodo que ocurren, parecidos. Y acá encontramos que calculamos para 1, 2 y más de 3 heladas. Un riesgo empieza a ser importante cuando tengo por lo menos más de 3 heladas. Y las heladas es todo un mundo en sí, porque bueno, cayó una helada, ¿por cuántas horas? ¿Cuánta humedad había? Entonces es difícil cuantificar cuánto va a ser el daño solo contando el número de heladas. Pero bueno, haciendo el esfuerzo, sí, bueno, más de 3 heladas sería un problema. Bueno, yo estoy sembrando en abril
y tengo 75%, entre 75 y 100% de probabilidad de que me caiga más de 3 heladas. O sea que puedo sembrar en abril. Estoy con un riesgo muy grande. Ya cuando voy sembrando a mitad de mayo, y ya el riesgo es 25% para la zona roja, lo que sería esta zona, y 50% para la zona de Mercedes y demás. O sea que siembras de mayo ya me bajan el riesgo. No es cero, porque puedo tener 3 o más heladas, pero el riesgo es menor. O sea que de vuelta, si uno tiene que aprender algo de acá, bueno, los que están sembrando en abril, que yo veo que florecen en fin de junio, julio, la colza, bueno, se están exponiendo a un riesgo terrible, o sea, van a tener helada. Capaz que tienen muchos años que no pasa nada, pero algún año como el 2019, y bueno, tienen alguna historia un poquito más grave. ¿Está claro? Y bueno, hicimos un simulador para el que le interesa, para poder calcular cuándo cae ese riesgo en función de la fecha de siembra, muy grosero, para un cultivar, para el norte y para el sur. Pero bueno, el que le interesa después se lo hacemos llegar. ¿Qué otra cosa interesante encontramos? Yo les decía que la biomasa acumulada en inicio de floración estaba muy relacionada al rendimiento. Y que la fecha de siembra, en especial la fecha de siembra tardía, muy tardía, y especialmente con los años calientes, afectaban eso. Entonces tenemos esto, es el NDVI medio, estimado para cada píxel, para cada unidad esa de manejo. Eso es información que nos brindó el equipo de ProNutrition. Bueno, entonces encontramos que el percentil 90, que es la regresión del 90% superior, la biomasa caía a la medida que yo sembraba más tarde. O sea que todas las siembras tenían un rango enorme de fecha de siembra que yo podía maximizar el rendimiento entre abril y mediados de junio, pero las siembras muy tarde empezaban a bajar esa probabilidad. Tanto los máximos como los mínimos. O sea que yo con la medida que estoy sembrando temprano, de vuelta no en abril, yo logro a mediados de mayo maximizar la biomasa, si hago todo bien. Pero yo puedo sembrar en mayo y hacer que me vaya mal o hacer alguna cosa mal y que no vaya bien. O sea, condición necesaria, pero no suficiente. No me alcanza con sembrar el 10 de mayo, 15 de mayo, sino que tienen que pasar otras cosas para acumular biomasa. Pero lo que yo sé es que si siembro después de junio, y bueno, la probabilidad de esa biomasa alta es menor. O sea que tenemos ahí, empezamos a acotar de alguna manera la fecha de siembra y empezamos a hacer un link entre que el cultivo esté bueno en la elongación y el rendimiento que voy logrando. Todo esto yo le pongo P90 y PRD, son los percentiles que no es una línea puesta por mí, es el modelo de regresión lineal para ese percentil y que es significativo. Cuando no está es porque no es significativo. ¿Y por qué me importa la biomasa? Estos son datos de experimentos. Esta es la biomasa acumulada C1, este es el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de azufre, y estas curvas, esta línea, y esta es la curva de dilución de nitrógeno y azufre. Nosotros decimos que hay un modelo C1 que lo pueden aplicar o no, pero en general los cultivos tienen buena nutrición o están cerca de estar de la línea en la que tienen una buena nutrición cuando acumulan 70, 80 kilos de nitrógeno y unos entre 6 y 10 kilos de azufre. Para lograr eso hay que tener por lo menos 1.200 kilos de materia seca. No existe, solo en las macetas encontramos cultivos chiquitos bien nutridos. Los cultivos bien nutridos tienen que haber crecido, para haber crecido tienen que haber demandado, y para haber demandado tiene que haber nutrientes que lo absorban. Entonces, siempre jorobamos, si yo tengo un cultivo en C1 y tengo 500 kilos, capaz que ni mande a hacer la muestra, porque si tenés 500 kilos, vos la pesás ahí, hace 10% de materia seca más o menos que tiene, y pesa 500 kilos y va a estar muerto de hambre. O sea, no encontramos ninguno que tenga 500 kilos y que esté acá. Cuando hicimos el experimento, cuando hicimos la curva de dilución, sí, porque teníamos una macetita que por temperatura hacíamos crecer poco. Entonces, si tiene 500 kilos, está limitado el potencial y está con hambre. Entonces, ¿cuánto lo fertilizamos? Bueno, no sé, es algo que tenemos que discutir. ¿Cuándo tengo un cultivo que yo puedo apostarle con todo? ¿Y cuándo tengo 1.200 kilos? Por lo menos más de 1.000 kilos. Idealmente 1.500. Pero entre 1.000, 1.200 yo empiezo a tener un cultivo que yo puedo apostar, que puedo acercarme a esos 3.000 kilos o más si el cultivar lo permite. Entonces ahí empezamos a definir, y este año particularmente, no sé las dosis, pero he visto chacra, cultivos que no van a tener más de 500 kilos elongando y una máquina, hay un mosquito echando urea. Bueno, yo qué sé, capaz que está bien, pero en realidad el potencial de ese cultivo capaz que no lo precisaba. No estoy diciendo que esté mal, pero empecemos a pensar de esa manera. ¿Tá? Darnos cuenta a tiempo que el cultivo puede estar limitado o que el potencial puede estar limitado y no gastar en consecuencia. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, que el NDVI de alguna manera en los máximos está directamente relacionado al rendimiento. Si yo tengo una poca biomasa y puedo tener como máximo 2.000 kilos, que no está mal 2.000 kilos, ¿no? Pero si corrijo acá puede ser un poquito menor, y yo puedo llegar a los 3.000 kilos si tengo mucho más biomasa. Y esto equivale más o menos a los 1.200, 1.500 kilos por hectárea. ¿Tener un cultivo bueno en C1 me asegura el rendimiento? No, pero es la condición necesaria. Si yo no tengo buena biomasa, y ya 3.000 kilos no voy a tener. 2.000 puedo tener, 1.800 puedo tener, pero tener esos 3.000 kilos y después no los fertilizo, no hago las cosas bien para adelante, tengo algún herbicida residual, o no me di cuenta, como pasó este año que hizo calor y se me elongó el cultivo y eché el herbicida hormonal
después de ese 1 y bueno, pasan estas cosas. Tuve la biomasa, tenía todo, pero bueno, hice la macana por otro lado. ¿Está claro? Volvamos a la población por un segundo, porque la población de alguna manera parece bastante fácil darse cuenta, pero nos costó un tiempo darnos cuenta que en realidad muchas veces la biomasa no se acumulaba porque faltaban plantas. Había una interacción población, absorción de nutrientes y rendimiento. Bueno, para las invernales, de vuelta, yo les decía, justo las que rindieron poco, fueron sembradas tarde y además tenían pocas plantas, o sea, hay un efecto confundido, no podemos decir mucho más que eso. Pero para las primaverales encontramos un lineal plató, una curva de lineal plató, que bueno, con las 65 plantas me cortaba el lineal y 2.300 kilos por hectárea al máximo. O sea que por encima de tener mucho más plantas promedio, que 60, 70 plantas por metro cuadrado, no me mejoraba el rendimiento, tener por debajo de alguna manera me afectaba. De vuelta, esto no es 65 plantas en un metro cuadrado en mi parcela, es 60, 65 plantas cargadas, como las cuentan ustedes, el promedio de la unidad de manejo. Y esto es muy coincidente con la información que se ha publicado antes. Esto es para invernal. Yo tengo rangos de poblaciones muy grandes que en las poblaciones, que no afecta al rendimiento. Y para primaveral no encontré nunca efecto a la población. Sí un efecto a la distancia entre filas, pero la población no encontré efecto. Pero de vuelta tengo 20 plantas, todas igual perfectamente distribuidas en un metro cuadrado. Y es una situación bien diferente a la que estoy encontrando, a la que pueden estar expuestos ustedes a nivel comercial. ¿Qué encontramos? Bueno, una relación positiva entre la población y la biomasa acumulada. O sea, si yo tengo pocas plantas, no solo voy a tener poca biomasa, pocas plantas por medio. O sea que voy a tener una zona con mucha biomasa y una zona con cero y en promedio me va a dar un NDVI, una biomasa bastante baja. Y eso también me está limitando el rendimiento. Entonces tenemos que volver a pensar cómo fertilizamos, cómo hacemos cuando tenemos esos cultivos con muy pocas plantas que decidimos dejarlo. Capaz me han escuchado decir muchas veces, yo digo 30 plantas por metro cuadrado un cultivo, se deja. Pero bueno, es 30 plantas, capaz que es 30 plantas en las peores zonas. Que las zonas de menos plantas tengan 25 o 30 plantas en las peores zonas. Y no 30 promedio, porque eso significa cuando tengo 30 promedio que tengo muchas zonas de cero. Que experimentalmente nunca lo vi. O sea que la máxima biomasa empiezan a ocurrir a partir de 60, 65 plantas por metro cuadrado promedio. Y eso, de alguna manera, condiciona el potencial de rendimiento. Y la distancia, que era el otro factor, que en la bibliografía está muy resuelto, que en los datos que nosotros hemos trabajado están súper resueltos, pero que siempre hay discusión, porque todo empezamos en ese dilema. Bueno, tengo que sembrar una chacra que viene de mucha cobertura, y como tiene mucha cobertura solo puedo sembrar 38, y que está bien hacerlo, pero cuando uno mira los datos, estadísticamente siempre las menores distancias, acá es un rango de poblaciones, porque había chacras 17, con 5, 19, es el rango de poblaciones, tiene un rango, si lo vemos de esta manera, si este es el 100%, sembrar 38 es un 87%, tengo un 13% ahí a nivel de los datos de ustedes por ese cambio en la distancia. Y bueno, y Altina, como les decía, no lo tomaría como el dato de Altina, sino como el dato de Altina de los productores que ustedes se conocen o se deberían conocer, de cómo están usando esta estrategia de siembra. Creo que hay muchas experiencias de manejo de Altina, con buena experiencia, porque logran buenas poblaciones y manejan el cultivo distinto. O sea que no quiero matar la tecnología, simplemente de la forma que lo manejan ustedes pasa esto. ¿Tá? O que lo han manejado, capaz que pueden manejarlo diferente en términos promedio. Y bueno, y una cosa interesante que también pasa es que es bastante difícil cuando yo aumento la distancia entre filas lograr poblaciones altas. Dijimos que lo peor era poblaciones altas, distancias grandes, baja población. Y cuando yo tengo distancias grandes, la semilla me queda muy chiquita, muy cerquita. Entonces, si tengo algún problema con una semilla, se me muere. Es bastante difícil lograr poblaciones altas. De hecho, todos los experimentos que nosotros tenemos, nos cuesta horrores lograr poblaciones de mucho más de 90 plantas en una parcela cuando tengo distancia de 38, 40 centímetros. Porque cualquier problema en una semilla me mata las del costado. Y como tienen autoalelopatía y compiten mucho al inicio, es difícil lograr altas poblaciones. De hecho, hemos encontrado... bueno, hay un efecto distancia entre filas experimental que es mucho más grande. Es razonable que sea más grande porque acá yo manejo equipoblaciones en la misma población y solo el efecto distancia. Y cuando yo miro los datos de ustedes, está todo mezclado. O sea que el efecto población, distancia, creo que no se discute más. El 38 es una necesidad de lograr implantar el cultivo cuando tengo rastrojo o lograr una mejor calidad de siembra. Pero también hemos encontrado esto, que las implantaciones bajan mucho cuando yo aumento la distancia. Estos son datos experimentales promedio de unos 2 experimentos. Y cuando yo acá no quería aburrirlos, pero cuando yo agrego 34 y población objetivo
90 plantas por metro cuadrado y uso un coeficiente de logro de 50%, bueno, ahí la implantación promedio puede ser 30%. Sembré 180 semillas y solo el 30% termina siendo viable. O sea que la respuesta cuando siembro a más distancia no es subir la semilla. Es tratar de ser lo más prolijo posible, que yo no sé nada de eso, en lograr que la siembra quede lo mejor posible. Siembro a 38, subir la población no necesariamente me va a dar más planta porque van a competir mucho, se van a matar, van a competir de manera muy temprana. Entonces creo que eso es un dato, un error frecuente, como siembro a 38 y dale un kilito más, y eso termina siendo negativo, termina afectando a la población. Capaz que ustedes no lo ven porque es difícil verlo, pero en los experimentos es bastante impactante cuando uno ve todos los días cómo se matan las plantas, cómo hay competencia, cómo quedan distintas alturas de planta, y lo peor es que no se mueren enseguida. Se mueren tarde ya compitieron, entonces la planta termina afectando su rendimiento por la competencia, te demora 2, 3 hojas en morirse y algunas se mueren de floración adelante. Entonces pierdo 15, 20% después de floración cuando están muy juntas, especialmente a distancias más grandes. Y eso es plantas que compitieron con las vecinas, que consumieron recursos y que se terminaron muriendo. Y eso termina siendo algo bastante negativo para el rendimiento y que de alguna manera define por qué no salimos de ese potencial que estamos teniendo. ¿Qué pasó con el antecesor? Bueno, miramos los datos de muchas maneras y nos da esto. En realidad uno esperaría que el peor antecesor sea soja segunda. Toda la información que tenemos de experimental nos da que el antecesor soja segunda es el peor. Y en esta base de datos no es así. Bueno, puede ser por el tipo de maíz que están sembrando, que tiene alto potencial. Bueno, hay algo ahí que está pasando, pero que también es cierto que los mejores antecesores experimentalmente, y acá si miramos mejor, son soja de primera. Cualquier cosa que no tuvo invierno el año anterior. Todos los datos de secuencia que tenemos nos dan eso y bueno, yo me quedaría con esto. No tener invierno el año anterior, no tener mucha cobertura, de alguna manera genera esa ventaja. No estoy diciendo que hay que laborear, simplemente que hay un efecto secuencia. Todos los experimentos que tenemos, independientemente de la tierrita que le hagamos, en realidad importa mucho más el antecesor de invierno anterior que si fue laboreado o no fue laboreado. ¿Venimos bien? Bueno, 10 minutos. ¿Qué pasa con la fertilización fosfatada? No apareció la fertilización fosfatada en el árbol como las variables más importantes, pero aparecía abajo como recurrente, una proporción de datos importante. ¿Qué hemos visto? En realidad se fertiliza recontra bien. Esto es fósforo del suelo más fertilizante. Asumí un coeficiente de corrección 10:1. Por cada kilo de P2O5 aumenté acá 1 kilo, una parte por millón. ¿Está? No le cuenten al Tato que se me reta, pero en realidad, porque no sube la parte, pero es como si lo hubiéramos corregido. ¿Qué hubiéramos hecho? Bueno, encontramos ahí una relación bastante fuerte, que en torno a las 14 partes de suelo más fertilizante, como un nivel crítico razonable. El nivel crítico que decimos que hay para colza está entre 12 y 14 partes. Todas las veces que alguien fertilizó de menos de esa cantidad, los rendimientos no se maximizaron. O sea, tener alto nivel no me asegura rendimientos altos, pero tener bajo me asegura no tener máximo. O sea que es un factor más. Entonces muchas veces vimos algunos ambientes que tienen 250 kilos de nitrógeno, 200 kilos de nitrógeno y de repente están ubicados acá. Que puede ser error de manejo, otras cosas que seguramente no fue buscado. Pero no olvidarnos del fósforo, que es algo que lo tenemos como súper resuelto. Si uno mira los datos, acá está resuelto, pero hay siempre una proporción de chakra que corrijo poco, por el factor que sea, y me está afectando. Y esos 200 kilos, 500 kilos de rendimiento en función de dónde estoy parado. ¿Está claro? Y eso no debería estar. Si uno lo mira, tenemos todas las herramientas para corregir muestro de suelo, los georreferencian, tenemos que esto debería estar corregido, no debería existir este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando vamos al nitrógeno? Esto primero vamos a arrancar a ver la fertilización de nitrogen. Estas son el rango de dosis que tienen aplicado los productores. Arrancan en 60 kilos, 50 kilos y termina en 300 kilos por hectárea. ¿Está? Esto no quiere decir que hay muchas chacras, puede ser un ambiente de 300 kilos, ¿no? Una prueba que está ahí, o sea, son ambientes. ¿Se acuerdan que son 20 hectáreas? ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que no tenemos el fraccionamiento, no tenemos cuánto aplicamos. Entonces me quedo con una parte de la película que no explico. Primero, no nos olvidemos que el potencial está en 3.000 kilos, 3.100 kilos. Entonces está limitado en esos kilos. Entonces si yo estoy agregando mucho más, ¿por qué esperaría que rinda más si en realidad el potencial está limitado ahí? Vemos alguna pequeña caída con una estadística, bueno, poco significativa, a partir de los 60 kilos, y sí podemos ver alguna caída que esta tendía a ser significativa cuando yo cortaba a partir de las 200 unidades, cuando me paso de las 200 unidades. ¿Está? Pero yo, una cuenta más allá de la figura, una cuenta.
Para sacar 3.000 kilos, el cultivo tiene que absorber 166 kilos de nitrógeno, según los datos del INMI, más o menos, y extrae 104 kilos de nitrógeno. O sea que si le estoy, todo lo que estoy agregando por encima de esto, bueno, podemos, obviamente que la eficiencia, primero que asumimos que el suelo no da nada, y que bueno, la eficiencia del uso de fertilizante puede ser 50%, 60%, pero bueno, claramente hay algún desbalance que tenemos que ver, que está, me parece, explicado por el lado de que el potencial está limitado en esos kilos. ¿Está? Cultivar o lo que fuera, o herbicidas en el sistema, algo está limitando el techo, está en 3.000, 3.200 kilos por hectárea. De vuelta, yo no creo que sean los materiales solamente, porque yo siempre los mismos materiales, siempre rivet, en parcela y saco 4.500, 5.000 kilos por hectárea, o sea que creo que los cultivares tienen algo más para dar. Pero en el ambiente algo está pasando, en el ambiente profesional algo está pasando que están limitados en esos kilos por hectárea. Pero bueno, quedemos con estos datos. No sabemos un modelo, pero empezamos a pensar de esta manera. Está bastante discutido la ley del mínimo, muy discutida, ¿no? Porque en realidad los nutrientes no funcionan como pensamos en la ley del mínimo, no es uno a la vez y no hay colimitaciones, pero en el caso del nitrógeno pensemos, ¿no? Por un momento pensemos que no hay colimitación y que el azufre no colimita con el nitrógeno y hay algo que está pasando esto, justo ahí la figura que encontré decía fósforo, pero bueno, está derramando en otro lado. En las chacras anteriores derramaba en fósforo porque no fertilicé con fósforo, en el ejemplo anterior, pero se nos está derramando el barril por algún lugar que seguramente no es nitrógeno. Y eso genera algunos inconvenientes ambientales, que capaz que no importan, y económicos, ¿no? Porque estoy agregando por encima de lo que estoy agregando, pero si, bueno, supongamos que el negocio da y agrego por las dudas, ambientalmente no está bueno empezar a generar este tipo de problemas. Entonces a mí me gusta calcular la relación entre ingreso y salida de nitrógeno en los cultivares primaverales, que es, el ingreso es cuánto fertilizo y el egreso es cuánto rinde el grano por una concentración promedio de nitrógeno, que son unos 38 kilos por tonelada. Más o menos, eso puede variar según el cultivar. Bueno, estamos ahí, 38 o 40 kilos de nitrógeno. ¿Qué esperaría yo? Un sistema que ande excelente, 1,3, 1,4 o 1,2, 1,4, que más o menos el 40% que yo agrego se pierda. Es razonable que eso ocurra. Mucho por debajo, muy por debajo de 30%, estamos siendo muy eficientes, algo raro hay. Y bueno, cuando tengo algún año con muy poquito, significa que me tomé mucho el suelo. Pero más allá del año particular, que acá tenemos algunas dudas con los datos, en los primeros años un poquito, si miramos los últimos 3 años, mira la trayectoria que tenemos. Estamos agregando entre 2 y 3 veces más de lo que extraigo. ¿Está claro? Entonces hay algo que empezar a verlo de esa manera. Creo que ahí el nitrógeno no está siendo limitante. Estamos queriendo resolver un problema que es otro, que seguramente son asociados a la calidad de suelo, exploración radicular. Los herbicidas los tengo primero en la lista, pero no el herbicida del año pasado. El apilamiento herbicida que podemos haber tenido, no de este año, de N años para atrás de sulfonilurea, y nos está pasando esto. Y cuando uno lo mira en dosis, me gusta bastante verlo así, si uno corta en 120, 130 kilos, la relación anda bastante bien. Cuando me paso esta cantidad empiezan a verse los problemas. No estoy diciendo que hay que parar a agregar en 120 kilos, ¿no? No estoy diciendo eso. Simplemente que si estoy dispuesto a agregar mucho más de eso, consideremos el potencial nuevamente. Voy a agregar 200 kilos, bueno, ¿cuánto espero sacar? Tratar de hacer una cuenta en consecuencia. Y de vuelta, y mirar el cultivo, inicio de elongación. Después de B6, arranca a elongar el cultivo. En las primaverales, en la invernal es otra historia. Si me cuesta ver inicio de elongación, bueno, tiene 6 hojas desarrolladas y la semana que viene elonga. No apliquemos herbicida después de B6, por favor. Pero además, miramos la biomasa. Si la estimamos la biomasa y ya tengo 500 kilos, y bueno, si agrego mucho voy a estar acá. ¿Está claro? No hay magia, o no espero que haya demasiada magia en función de esto. Vieron que la soja siempre esperamos que nos sorprenda y a veces sorprende porque es chiquita, mejora el índice de cosecha. Todo lo que hemos visto en colza, 30-35% del índice de cosecha. Cada 1000 kilos de biomasa acumulada tengo 350, 400 kilos de grano. Y no varía, no hay un índice de cosecha de colza de 0,5, por lo menos que yo haya visto. Entonces, poca biomasa, poco rendimiento. Capaz que ese poco rendimiento me sirve para mi negocio, está todo bien, pero cuidemos esto. Y cuando uno ve la relación nitrógeno-azufre, ¿se acuerdan que le decíamos? Esto es la relación NS, este es el rendimiento, y bueno, encontramos un rango grande en el cual se maximiza, es el percentil 90, que el modelo que ajustó es un modelo cuadrático. Tengo un rango grande, cuando yo me paso, muy por encima de 6,6, 7, como decía el modelo, son ambientes donde agregué mucho nitrógeno, pero mucho nitrógeno que no acompañé con azufre, pero básicamente es mucha urea azufrada. Tiene relación 7, 8 a 1. ¿Está?
Entonces, cualquier fuente, hoy me encantó ver esa fuente, lo hubiera agregado antes, pero cualquier fuente que me pueda agregar azufre soluble o algún azufre que no sea tan lento, que acompañe la fertilización nitrogenada, sería una buena idea. Bien. Para ir terminando el tema colza, y ya terminamos antes de los 10 minutos. La fecha siempre es determinante, invernal es antes del 10-15 de abril, hasta que tengamos la información de los nuevos cultivares, capaz que podemos ir un poquito más, pero hoy manejaría eso, y creo que hay que cerrar la fecha de siembra, siempre ir una semanita más, y eso tiene un impacto grande en rendimiento, y más si nos metemos en un año caliente. Los primavera tienen un amplio rango, el límite para mí es cada vez más claro, 10-15 de junio. Esto no significa sembrar en abril, no, nunca es abril. Yo este año vi colza florecida desde fin de junio, primeros días de julio, siempre primaverales, estoy regalado para las heladas, capaz que no pasa nada, pero el año que pase no me va a salvar nadie. O bueno, no sé, capaz que hacen la cuenta y sí, lo salvan, pero en definitiva el palo va a ser grande. La biomasa acumulada es determinante al rendimiento, entonces ahí podemos tener una idea, es ir a cortar un poquito de biomasa y ver en dónde estoy parado. Menos 1.200 kilos, menos 1.000 kilos, potencial limitado. ¿Puedo sacar 1.500, 1.800? Puedo, pero no más que eso. Definamos lo que vamos a hacer en función de eso en adelante. Las poblaciones, más de 60 plantas por metro cuadrado, promedio de la chacra, no estoy diciendo que poblaciones menores no funcionen, determinamos mejores rendimientos porque están asociados no solo a mayor rendimiento, sino a mayor biomasa. Tengo más seguridad, tengo más biomasa y tengo esas poblaciones, promedio. Y las condiciones de siembra, menor distancia, que si cuando puedo sembrar a menor distancia, siempre asocio un mayor rendimiento y una mayor población. Igual a la menor distancia, esto lo vimos. De vuelta al fósforo, me llamó bastante la atención encontrar ese grupo de chacra con niveles de fósforo solo hemos agregado menor que 14 o menor que 12. Si estamos gastando tanto nitrógeno, redistribuyamos un poquito esto. De potasio no aparece nada porque hay mucha fertilización a niveles altos, pero recordemos de vuelta que la colza extrae tanto potasio como las hojas. En un ambiente que le falte potasio, voy a estar muy limitado al rendimiento. Y la otra cosa no menor es que cada vez hay más información. Nosotros la tenemos cuantificada de deficiencia de potasio y riesgo de helada temprana. Nosotros hemos tenido experimentos que queda el cuadrado, toda la chacra helada y nos queda el cuadradito del experimento, que lo único que hicimos a ese momento es fertilizar con un poquito más de fósforo y potasio para asegurar que no haya limitante cuando vemos nitrógeno y azufre y queda el cuadrado de la chacra que se ve en Goulart. Entonces, tengo poco potasio y siembro medio regalado con heladas tempranas, ¿no? Heladas posteriores, y bueno, estoy afectando el rendimiento. Ese tipo de cosas, considerémoslo, antes de seguir agregando nitrógeno para solucionar un cultivo que lo veo jorobado y vamos a agregarle un poquito más de urea para acomodarlo. Bueno, entonces yo creo que tenemos que discutir la fertilización nitrogenada en relación al potencial de rendimiento. La demanda, cuánto precisa, es el potencial que tengo. Y tengo alguna herramienta para empezar a definirlo. Estamos a años luz de tener un modelo parecido al que tenemos en trigo, en cebada o ese nivel de discusión. Tenemos mucho menos datos, mucho menos gente trabajando en esto y una intensidad de trabajo menor, pero empecemos a discutirlo por lo menos de esa manera. El modelo S1 funciona, a muchos de ustedes se les da pereza aplicarlo, pero si no lo aplican, por lo menos estimen la biomasa, no precisan ir al laboratorio, es cortar unos metros, 10% materia seca, 10-12% materia seca tiene ese estadio, y bueno, ahí tengo una idea de cuánta biomasa estoy teniendo. Bien. No corre. Bueno, dos comentarios que para el año que viene, que seguramente, no sé si lo voy a acompañar, pero bueno, ¿qué estamos empezando a hacer? Bueno, todo esto me parece que tiene un límite. Todo esto de análisis de zafra tiene un límite. Ahora estamos con el arbolito 2.0, pero en realidad tiene... Ya como que empezamos a decir lo mismo. De hecho, yo me negaba a decir un análisis de zafra tradicional, porque bueno, y más o menos vamos a decir lo mismo, y la cantidad de variables que tenemos que tenemos registradas limitan qué podemos decir. Y no decir nada de agroquímico, bueno, no los tengo registrados bien. Entonces hay cosas que no aparecen porque en realidad no las tengo bien registradas. Y que es difícil dar el paso para registrarla bien en un volumen que sea suficiente. O sea, el esfuerzo que requiere para tener un buen registro y la información que puedo sacar. Entonces tenemos ahí un compromiso de cuánto gastamos tiempo juntando información y bueno, y cómo analizamos. Pero bueno, lo que empezamos a hacer es, bueno, por ejemplo, para maíz este año, seguramente se presente el año que viene en más detalle, separar ambientes de producción. Esto es la distribución de rendimiento de maíz de riego. Tenemos rendimiento de 4.000 kilos, rendimiento de más de 15.000 kilos por hectárea. Esta es la curva de distribución. Separamos en 3 terciles, menos 8.900 kilos y menos 1.200 kilos.
Y en función de dónde estoy parado, ¿qué variable importa? Ahí podemos correr otros variables de análisis estadístico, que Maxi es el experto, pero en realidad hay uno que se llama Random Forest. Podemos correr muchos árboles y ver cuáles son las variables que determinan. Lo interesante de esto es que al separar en cuartiles, uno de alguna manera puede ver qué variable importa en cada nivel. Entonces, por ejemplo, en el cuartil de bajo rendimiento, cuando yo estoy en un ambiente de bajo rendimiento o estuve de alto rendimiento, ¿qué me importa? Bueno, importa qué hubo en el invierno pasado. El nitrógeno es mucho menos importante que el antecesor. O sea, que hubo algo del antecesor cuando tengo bajo rendimiento que me estuvo afectando el rendimiento. Algo del manejo. Y el nitrógeno, ¿por qué es menos importante? Porque tengo menos demanda. Si resaqué 8.000 kilos. Entonces el nitrógeno no es tan importante, entonces al analizarlo separado puedo ver ese tipo de cosas. Y aparecen otras variables, la lámina de riego, el fósforo. Pero hay una variable como el antecesor que determinó, o que estuvo muy asociado al potencial menor. ¿Está claro? Y no voy a entrar en detalle. Y cuando yo miro los ambientes altos, lo más importante fue el nitrógeno. Y claro, si en realidad estoy subiendo la demanda, estoy teniendo una demanda de 8.000 kilos, una demanda de más de 12.000 kilos por hectárea. Quiere decir que lo demás está todo corregido, ya corregí el antecesor, y lo que me importa ahora es, sí, estoy con una demanda mucho más grande, una necesidad de absorción, entonces el nitrógeno pasa a ser importante, la fecha siempre pasa a ser importante, el azufre, como que cambian las variables. Entonces empezar a ver las variables en la medida que tengan un peso más grande. Ya en colza todavía no se puede hacer porque tenemos un N chico, en la medida que tengo un N más grande, poder separar los ambientes y tratar de discutir, bueno, qué necesitamos para determinados niveles potenciales. Entonces, bueno, en este caso es, ¿me va mal o estoy abajo? Bueno, empecemos a ver dónde siembro. Cuando ya resolví eso, bueno, empezamos a ver otras variables. Y eso de alguna manera va a dar un potencial extra, o por lo menos le va a dar información nueva de cómo mirar este tipo de información. Tratando de modificar ese análisis Zafra que en algún momento fue novedoso, pero hoy por hoy es como que estamos en un loop que más o menos le decimos todos los años lo mismo. Bueno, quiero agradecer por la invitación, agradecer a Maxi por el apoyo en la presentación y muchas gracias. Bien, Sebastián, vamos con algunas preguntas y ya te dejamos liberado. ¿El azufre tiene que ir en el mismo momento que el nitrógeno o puede suplirse a la siembra con la fertilización de fosfatos? La información que tenemos es que el azufre tiene que ir temprano. Yo en elongación, hay respuesta a azufre, pero ya es tarde. En realidad uno tiene que llegar a inicio de elongación que por lo menos entre 6 y 12 kilos de azufre agregado. Y eso hay que agregarlo temprano. Si lo agregamos con la siembra, perfecto. Las vías de pérdida de azufre son mucho más menores que las vías de pérdida de nitrógeno. No voy a tener volatilización de azufre, o sea que es bastante raro que ocurra. O sea que cualquier estrategia de agregar el azufre temprano, creo que va por ahí. Y ir corrigiendo el nitrógeno en función del potencial. ¿Cuál sería el NDVI crítico a tener en inicio de la elongación? No lo sabemos. Estamos trabajando en eso. No lo sabemos. Sí, la biomasa. Por ahora tenés que ir a medir biomasa. No podés ir usar el Sentinel para calcular. Por ahora, al nivel de desarrollo que tenemos, que esto es bastante nuevo, arrancamos para esta jornada a trabajar con esta base, son 1.200 kilos. 1.200 kilos estás bien. Y capaz que en un par de años te podemos relacionar con el Sentinel. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no tenemos medidas en el campo. De hecho, creo que este año arrancaron a hacer medidas puntuales y a partir de ahí van a empezar a hacer una calibración. Si todos tienen ganas de esto y todos miran ese uno y le mandan a ellos el dato, bueno, ahí sí vamos muy rapidísimo a tener un NDVI crítico. Pero precisamos masa crítica de gente que esté dispuesta a tomar la medida y después el NDVI se obtiene fácil. Ese mayor rendimiento en canola en siembras a 19 centímetros puede estar asociado a medidas de manejo de mínimo laboreo o son en iguales condiciones de siembra. No tengo el dato ese, pero yo creo que el 19 y 38 no hay que discutirlo más. 19 es mejor que 38, si logro poblaciones. ¿Por qué hacemos 38? Porque no tenemos calidad de siembra, o porque no queremos laborear, que no quiero yo laborear, prefiero sembrar 38 con barresurco para lograr el cultivo. Pero no queda duda que fisiológicamente 19 es mejor que 38, logra mejores acumulaciones de biomasa. Si me falta una fila porque no nació, tengo una fila 38. Si a 38 me falta una fila, tengo la siguiente a 70 centímetros. Y más o menos por lo que hemos visto, una planta de colza bien nutrida, aislada, logra cubrir más o menos 30, 40 centímetros de distancia. Si estoy a 70, no. Entonces no es datos nuestros, hay toda la información del mundo, siembran a 19 o a 17 o a 15, cuanto más cerca mejor, cuanto más cuadrado el arreglo mejor. El 38 es una necesidad del sistema nuestro que tiene rastrojo y que queremos sembrar colza en un sistema que tiene rastrojo. Si no, no tendría discusión. 2 o 3 más. ¿Evaluaron rendimiento de colza por ambiente? Sí, todo esto está cruzado por ambiente.
pero el ambiente no aparece como una limitante, como una determinante al rendimiento. ¿Vieron cómo se definen estos ambientes, no? Es el A, corríjame, B y D, pero en realidad son de cada... El A no es comparable con todos los ambientes. Entonces, en realidad, sirve mucho cuando miran experimentos, pero en realidad cuando yo comparo chakra, capaz que el A tuyo es distinto que el A tuyo. Entonces ahí tiene alguna limitante para el análisis conjunto. De hecho, lo colocamos en los modelos y nunca aparece. Yo si quiero lo presiono y lo hago que aparezca, para dejar contento ahí a Paula, pero en realidad no tiene sentido analizarlo de esta manera porque el objetivo es otro, es que cada chakra yo la maneja distinta, pero no son comparables. Habría que hacer una ambientación de todos en conjunto, con más letras, para tratar de definir un ambiente. Sería un laburo experimental, o sea, no sería el objetivo de una empresa como ProNutrition. ¿Qué 3 variables pensás que pueden estar influenciando en la diferencia entre el rinde de parcela y producción? Yo creo que el primero, son 3. El primero son la distribución de plantas, la cantidad de huevos que quedan en las plantas. Cuando uno ve los mapas de NDVI, a nosotros nos faltó ahora ver proporción de área por debajo de X NDVI. Yo creo que eso explica. Cuando uno ve cualquier imagen satelital, son todos los huequitos que tienen menos de 30 plantas que impactan el rendimiento. Eso por un lado. Segundo, la fertilización tardía, o poco azufre o tardío. Yo no tengo Twitter, pero sigo mucho de usted en Twitter y dice, wow, estoy fertilizando, y uno ve el cultivo que está así, y está en B4, tiene 4 hojas, ya está viejísimo. Nunca aplicaríamos un cultivo de trigo en Z24 la primera urea, pero como colza recién la vimos, porque no sabemos si se implanta, y ahí entonces hay un delay ahí en la primera aplicación de nitrógeno. Yo de otras bases, todas las veces que se empieza a adelantar el primer nitrógeno, creo que hay una ventaja. Y el tercero son los herbicidas residuales, todo lo que no vemos. Creo que ahora estamos todos mucho más atentos, pero uno ve chakra, yo veo chakras con variedades, te dicen, no, esto es variedad A. No puede ser. O sea, yo la miro en mi experimento y parece otra variedad. O la miras en una parcela y están todas con hojita más chica, arrugada, y le queremos echar urea, azufre, y en realidad son herbicidas residuales. De mi opinión, no tengo el dato, son cosas que hemos ido acumulando en el sistema. Creo que eso es roba bastante productividad y que no la vemos. No es que se me muere la colza, es que pasan cosas. Y eso además deja la planta susceptible a heladas o a pérdida de rendimiento. Cualquier día como este, una planta que está intoxicada, no sé la palabra, pero que está descomponiendo, tomándose un herbicida, hace que cualquier periodo de estrés pierda una mayor proporción de estructura reproductiva. Creo que ahí, solucionando eso, que no es fácil, no es menor, estaríamos bastante con posibilidad de dar el salto. Y creo que debería venir una generación de cultivares que cambie ese potencial. Uno, suponemos 4.500 kilos, el 80%, y no estamos tan lejos. Podemos subir, pero lo que uno obtendría a campo es el 80% de lo que yo obtengo en una parcela. Lo que yo no, lo que se obtiene en una parcela chica. O sea que estamos ahí cerca, o sea que podría haber algo de aumento de potencial. Pero tampoco va a crecer mucho, porque no sacamos 10.000 kilos de trigo de forma consistente. Entonces no vamos a sacar 4.500 kilos de colza de forma consistente. Entonces no perdamos vista esa relación que es energía. En realidad es colza, pero en realidad cuánta energía puede capturar un sistema en el periodo que lo estoy sembrando. Y además quiero sembrar la colza más cortita, con menos tiempo y que rinda más, y bueno, no da el tiempo de capturar energía. Además la siembro en el invierno, entonces hay un tema ahí de pensémoslo como física. Energía disponible, ¿cuánto puedo transformar en grano? No va a aumentar más a medida que no alarguemos un poquito el ciclo. Sebastián Mazzilli, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a un corte. Antes de eso, les voy a recordar 2 cosas. Una, los stands que están en la entrada. El stand de ProNutrition, donde allí se podrán conocer más sobre los servicios, el alcance de los mismos, dirigido principalmente a aquellos que no son clientes. También se pueden conocer más sobre la membresía de Pro I+D, Investigación y Desarrollo, que busca involucrar a nuevos establecimientos en esta red de ensayos. También está el stand de drones aplicadores, el nuevo producto de ProNutrition, que busca fomentar la incorporación de nuevas tecnologías y capacitar de forma eficiente en el uso de los mismos. Y también está el stand de 21 Sur, empresa aeronáutica uruguaya, socia estratégica de ProNutrition, que está presentando trabajos con drones e imágenes satelitales realizados con la empresa. Además, les voy a pedir una placa. Registren ese número porque ahí van a estar recibiendo información durante la jornada y también, entre otras cosas, la ubicación de donde se va a hacer la parte activa de los drones. Así que ahora nos vamos. Un corte, 30 minutos puntuales y estamos aquí nuevamente para continuar. Gracias.